Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. 6 meses después del ataque de Hamas a Israel, vamos a analizar en este programa especial cuál ha sido el impacto de la guerra en Gaza en el mundo de la cultura, cuál es el balance de los daños al patrimonio y cómo los artistas siguen produciendo a pesar del dolor y del trauma. Y empezamos en Israel, donde los artistas no quieren olvidar a los cerca de 100 rehenes aún en manos de Hamas en la Franja de Gaza. Desde los primeros días empezaron a hacer carteles con fotos de las personas capturadas por el grupo islamista e instalaciones como esta en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para sensibilizar a la opinión pública internacional. Pero a través de estas acciones, la escena artística israelí quiere también mantener la presión sobre el gobierno de su propio país para que la liberación de esos israelíes sea una prioridad a nivel estatal. El otro enfoque de los artistas es honrar las cerca de 1.200 víctimas israelíes del ataque del 7 de octubre, el recinto del Festival de Música al Aire Libre Tribu de Nova, donde fueron asesinadas más de 360 personas, se transformó en un memorial, y cerca de Tel Aviv, una exposición utilizando la escenografía del evento ha sido instalada para ofrecer a los familiares una manera de acercarse a los últimos momentos de vida de sus seres queridos. Para nosotros era muy importante que todos vieran nuestro viaje. No es solo un viaje de oscuridad lo que ocurrió el 7, también hay luz en este viaje. Desde el 7 de octubre iniciamos un nuevo viaje, un viaje de sanación para nuestra comunidad, para las familias de nuestra comunidad. Estos homenajes se extendieron también hacia lugares donde la diáspora judía está presente, como en Buenos Aires, donde la Asociación Mutual Israelita Argentina presentó la Bienal de Arte de Jerusalén debido al conflicto. El evento fue trasladado a varias ciudades del mundo y en las paredes del centro judío de la capital argentina se escribieron los nombres de las víctimas. Es inconmensurable el dolor de escribir nombres de asesinados. Pero como decíamos, es peor aún el olvido. Por lo tanto, y la premisa de la muestra y la premisa de la Bienal de Jerusalén es: vivirán tanto como nosotros, porque los recordamos. Vamos a hablar ahora del balance que deja este conflicto 6 meses después del comienzo de la ofensiva israelí. Desde que las bombas israelíes empezaron a caer sobre la Franja de Gaza, su patrimonio histórico centenario ha quedado irreparablemente destruido. La UNESCO ha expresado su profunda preocupación por el impacto de los ataques de Israel sobre el legado cultural del enclave palestino. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue Barberena, nos amplía en el siguiente informe. Con más de 33.000 palestinos muertos en 6 meses de invasión israelí, resulta difícil detenerse en los daños causados al patrimonio y la cultura de Gaza, pero son numerosos los expertos que advierten que de forma deliberada los ataques israelíes están eliminando la herencia patrimonial de la franja, considerada una de las áreas habitadas más antiguas del mundo. En este enclave palestino había vestigios de egipcios, babilonios, griegos, romanos, bizantinos, otomanos, persas o judíos, por lo que se lo consideraba un puente de civilizaciones. Sin embargo, al menos 195 sitios patrimoniales de los 325 listados en Gaza han sido destruidos o dañados por la ofensiva israelí que empezó el 7 de octubre, de acuerdo a la ONG Heritage for Peace. Entre ellos están el puerto de Antedón, que data del año 800 a.C. y es patrimonio de la UNESCO, la mezquita Omari y su vasto archivo, la iglesia bizantina de Jabalia o antiguas instituciones cristianas como el monasterio de San Hilarión y la iglesia de San Porfirio. Esto es lo que los expertos han podido comprobar por análisis de imágenes satelitales y documentación en el terreno, pero la escala real de la destrucción aún no se sabe a ciencia cierta y no se ha limitado al patrimonio, sino también a universidades, bibliotecas e instituciones culturales más modernas. También el ejército israelí ha asesinado a figuras de la cultura de Gaza, como los poetas Refat Al-Harir y Hiba Abunada, la artista plástica Heba Sagut o los músicos Omar Abu Shawish y Youssef Dawaz, solo por mencionar algunas personalidades. Y entre las víctimas de los bombardeos israelíes hay al menos 95 académicos. Y es que todo ese tejido de intelectuales era responsable de reconstruir y mantener la herencia palestina del enclave. Con los ataques israelíes en curso, la amenaza existencial sobre el patrimonio gazatí prevalece y, en palabras de Georgia Andrew, directora del proyecto Gaza Map, apunta a borrar el paisaje cultural de la franja.
A pesar de la destrucción de los muertos y del peligro, hay artistas palestinos que siguen creando en la Franja de Gaza. Algunos tocan música y cantan, otros dibujan y pintan, cada uno con su manera de expresar su frustración, su rabia y su tristeza frente al horror cotidiano. La artista Amal Abu al-Suba eligió cubrir los escombros con murales para intentar lidiar con la situación. Vamos a escucharla. Como artistas, transmitimos el mensaje de que seguimos adelante y que no perderemos nuestra pasión. Debemos aprovechar estas circunstancias difíciles para expresar todo lo que sentimos en nuestro interior, al tiempo que superamos estas dificultades y enviamos un mensaje a todos los que se oponen a nuestro pueblo. El arte como esperanza y para seguir adelante es también el lema de los bailarines y profesores del Camps Breakers Crew, el primer colectivo de breaking palestino instalado desde 2012 en el campo de refugiados de Nuseirat. El 23 de febrero las bombas israelíes destruyeron parte de su escuela y mataron a algunas de sus alumnas, pero pocos días después volvieron a organizar talleres, sobre todo para los niños, para ofrecerles un alivio psicológico y ayudarles con sus traumas, bailar para volver a sentirse vivo, como lo explica uno de ellos, Karim Assas. Los artistas palestinos no son los únicos que llaman al fin de los bombardeos en la Franja de Gaza. Una parte de la escena cultural internacional, sobre todo en el cine, ha compartido su apoyo y su empatía con la situación de los gazatíes a lo largo de estos 6 meses de guerra. Y durante las últimas galas, como los premios BAFTA, la Berlinale y los Oscar, esas voces han sido un poco más visibles. Vengo de la tradición del teatro yiddish que iniciaron los judíos que huyeron de Europa del Este a principios del siglo. Y Stella Adler era parte de eso. Eso se convirtió en el teatro de grupo, que es un teatro muy político. Creó el movimiento sindical en los Estados Unidos. Así que yo provenía de esa tradición y me enseñaron que era muy importante como actor, como artista, comprometerse de esa manera. Y cuando trabajas en el teatro y en el cine, sueles contar la historia de la gente que más lucha. Para mí, eso forma parte de ser actor. Otro ejemplo de la solidaridad al pueblo palestino es el concierto Juntos por Palestina que tuvo lugar en Colombia hace unas semanas, en el que varios artistas de todo el mundo aportaron su música y sus poemas. Alba Santana y Juan Carlos Zapata nos traen este reporte desde el terreno. Muy lejos de los territorios palestinos, pero a la vez muy cerca, a través de la música. En Bogotá, la capital de Colombia, una causa común ha reunido a muchos: la defensa del pueblo palestino y el rechazo a la matanza de civiles en la Franja de Gaza. Aquí, en el concierto Juntos por Palestina, hay artistas de todo el mundo, pero especialmente colombianos, como el músico y activista César López, conocido por ser un firme defensor de la paz con su música y sus letras. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Para él, como para muchos colombianos, lo que pasa en Gaza actualmente no es tan diferente de lo que ha vivido su país. Colombia ha hecho un curso muy largo de dolor, de cercanía con la guerra, y entonces, en cierta medida, entendemos lo que puede estar viviendo una víctima. Desde la lejanía de Colombia, hay algunos que están más cerca que otros de la causa palestina. Es el caso de Ahmad Mohsen. Este poeta egipcio, radicado en Bogotá, piensa en la guerra de Gaza casi a diario y por eso decidió organizar este evento. En uno de los plantones, un amigo egipcio, que es un músico que toca conmigo hoy, me propuso la idea de empezar a organizarnos. Su objetivo es uno, como árabe, hacer saber a los palestinos que no están solos. Yo me encontré con muchos amigos árabes muy afectados por eso, que todos me decían lo mismo, que se sienten muy aislados de todo su alrededor, porque sienten un dolor muy grande, sobre todo al principio, sienten que nadie alrededor entiende. Para sentirse mucho más cerca a casa, poesía y música en sonoro. Vine a cantar la herida y la sangre oxida mi voz.
Otros, como el músico palestino Ahmed Eid, invitado de honor, nunca imaginó estar acá, a cientos de kilómetros de su casa, Ramallah. Puedo sentir la solidaridad de la gente, algo que me da mucha esperanza. Para Ahmed Eid, el sentimiento de solidaridad desde América Latina es mucho mayor que desde Europa, continente vecino. Tenemos una historia muy similar sobre el colonialismo, sobre la injusticia social, y hemos luchado desde siempre. Por eso podemos conectar tanto y nos sentimos básicamente igual. Con su música y su bajo, con los que aborda cuestiones sociopolíticas desde una perspectiva anticolonial y antipatriarcal. Tan lejos de casa tiene una misión: transmitir el mensaje de la resistencia palestina desde el arte, que para él es un arma transformadora. Nos despedimos con otros músicos palestinos, Saint Levant y el rapero MC Abdul, que unieron sus voces para cantar el exilio y el amor del pueblo palestino hacia su tierra en el tema Deira. Gracias a ustedes por su confianza y sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com. حسني مناسي هذه عوامر الخطر مجروح فات الوقت عمري